Buen día a todos los presentes. Vamos a comenzar con la clase del curso de médicos de guardia del día de hoy. El primer tema es responsabilidad profesional y praxis médica en tiempos de emergencia sanitaria. El disertante es el doctor Carlos Alico, médico especialista en neonatología y también especialista en pediatría. Actualmente presidente del Colegio de Médicos de Santa Fe. Buen día, doctor Alico. Gracias por estar aquí hoy con nosotros. Puede comenzar cuando desee. Hola, buen día para todos. Gracias por haberse levantado temprano, porque este es un verdadero esfuerzo, sobre todo para tocar algunos temas que probablemente nos parezcan lejanos, difíciles, pero sin embargo están muy metidos en cada una de las actividades que los más jóvenes van a empezar a realizar y los menos jóvenes realizamos desde hace mucho tiempo, y que tampoco nadie nos enseñó, tampoco nadie nos iluminó el camino, y de alguna manera por ahí tuvimos las consecuencias que, sobre todo, los que empiezan no debieran tener. Ahí está. Bien. Se trata ni más ni menos que de responsabilidad profesional. Y nuestro arte, nuestra práctica médica, la de todos los días y esencialmente en estos momentos en tiempos de emergencia sanitaria. Y nos planteamos algunas cosas, como por ejemplo, ¿debe ser diferente la documental con o sin pandemia? ¿Cómo? ¿Con o sin emergencia? Sin duda que nos planteamos esto, de hecho los hemos planteado a altos niveles y altos niveles federativos me refiero, y algunos han pensado, no, en esta época, ¿quién se va a poder meter? Yo le diría todo lo contrario. Hay mucha gente que nos está mirando nuestra conducta, nuestro comportamiento, y ojalá que nosotros podamos sacar de este momento, de esta charla, algunas consideraciones para que nosotros podamos de alguna forma darnos cuenta de dónde empieza nuestro arte, a dónde empieza nuestra consulta y cuál es el momento donde termina. El modo pandemia que estamos viviendo por lo menos en estos últimos 100 días, nos distrae de otras patologías. Es indudable, es evidente que nos distrae claramente. En algún momento apuntamos casi exclusivamente nuestro saber junto con el equipo de salud hacia la pandemia, hacia el coronavirus. Y de pronto nos olvidamos de cosas importantes, como por ejemplo controlar patologías crónicas, como por ejemplo controlar crecimiento, desarrollo y pesquisa de patología de algún niño, incluso de algún recién nacido. Evidentemente nos distrae, sin duda. El modo pandemia nos atemoriza, nos da miedo. Yo creo que, aunque nos hagamos los valientes, sí, sin duda que sí. Nosotros nos debemos a nuestros pacientes, pero también a nuestra salud y también a nuestra familia. Entonces, claro que nos atemoriza de estar en la trinchera y de pronto llegar a casa con la potencialidad de contagiar, de llevar, o visitar a nuestros mayores y potencialmente poder contagiarlos y ser responsable de toda esta historia, aún tomando todos los recaudos. Tenemos miedo que la sociedad nos criminalice o que nos criminalice o criminalice nuestros actos, las dos cosas. Sí, sin duda porque lo ha hecho la sociedad, el periodismo, incluso la justicia, donde han solicitado informes penales para algunos colegas que han tenido la mala suerte o la desgracia de haberse contagiado, aún realizando el trabajo. Podemos decir, si no se colocó bien el barbijo o generó algún descuido, sí, sin duda. No decimos que no, ni vamos a defender lo indefendible, pero de ahí a criminalizarlo nos parece como mínimo injusto. Hay muchos sectores de la sociedad que se acostumbraron que nuestra vocación y compromiso siempre estuvo antes que nada, antes que otras cosas, esencialmente antes que el reclamo de nuestros derechos. Y es verdad. Nosotros nunca tuvimos la vocación de generar protestas, conflictos, nada por el estilo. Siempre estuvimos al servicio, absolutamente siempre.
Siempre pensamos que alguien podía necesitar. Siempre lo hicimos. Y lo pusimos antes que nuestros propios derechos. Esto es una realidad. Y hoy, por reclamar nuestros derechos utilizando la misma metodología del resto de los trabajadores, porque evidentemente nos ha colocado el tiempo simplemente en trabajadores de la salud, no en trabajadores independientes, grandes, no, trabajadores, simplemente trabajadores. Y otra vez nos coloca como los malos, porque hay mucha gente que imagina que nosotros podemos tener alguna suerte de privilegios. Y los honorarios bajos y el poliempleo y las poliguardias, ¿cómo nos ponen? Y nos hacen mucho más vulnerables. Sin duda que hay muy pocas actividades, creo que no queda ninguna, donde nosotros trabajemos 24 horas, salgamos de ahí y nos metamos en otra guardia de 24, o nos metamos en el Ateneo que debíamos haber preparado, o en la presentación de los casos que ingresaron a la noche, y nosotros no tenemos la capacidad, ni física ni intelectual, al 100% como para poder desarrollarlo. Y nos hace vulnerable el hecho de atender pacientes sin tener el 100% de nuestra capacidad disponible. Coincidimos que los médicos estamos al servicio de la comunidad, sin duda, pero pareciera que en los últimos tiempos no formamos parte de la comunidad. Yo quiero formar parte de la comunidad, sin duda, somos parte de la comunidad, tenemos deberes, pero de pronto también creo que tenemos derechos. Y aparece una instancia interesante. Seguramente ustedes, como jóvenes, cuando ingresamos a esta hermosa profesión o al estudio de esta hermosa profesión, los primeros tiempos nos ocupamos de la historia clínica. Y ahora nos damos cuenta que la rejerarquizamos y lo ponemos como un elemento importante, como documental médica. Sí, señor, documental médica. La historia clínica es un documento en sí mismo. Y tiene un aspecto que es médico, es un documento en el que se dejan constancia de los acontecimientos principales del acto médico y de la enfermedad del paciente. Es un documento médico, pero tiene un aspecto jurídico, siendo que el médico tiene el deber de información, la historia clínica es la documentación del mismo. ¿Qué nos dice todo esto? Que todos estos actos deben estar claramente asentados en este documento. Fíjense ustedes que es de alguna manera un elemento importantísimo y que nosotros tenemos la obligación de cumplimentar, incluso con algunos requisitos que verdaderamente no podemos olvidar. El concepto médico es la constancia escrita de todas las comprobaciones realizadas en el examen médico. Todo lo que hagamos debe estar, como también de todas las efectuadas en el curso de la evolución y de los tratamientos instituidos, aún por terceros. Hoy más que nunca hablamos de equipo, más que nunca hablamos de interrelacionarnos con otros colegas. Todo debe figurar en este documento. Y en la relación ordenada y detallada de todos los datos y conocimientos anteriores, personales y familiares, como los actuales, relativos a un enfermo, que sirve de base para el juicio acabado de la enfermedad actual. Hablamos de juicio de la enfermedad, no hablamos de otro tipo de juicio. O sea, todos los elementos que nosotros tomamos, antecedentes personales, familiares y demás, deben figurar. Por lo menos los positivos deben figurar en este documento. Y cuando hablamos de la historia clínica, decimos que hay determinados tipos de obligaciones. Las obligaciones administrativas de los profesionales en su confección. ¿Y qué debe tener? Esencialmente, prolijidad. Porque, sin duda, al ser un documento, debe ser presentado en forma impecable. O sea, no debe tener suciedades, arrugas, mancha de mate, absolutamente nada. Debe ser un documento prolijo. Debe tener correcta redacción. Es entendible que nosotros los médicos, algunos, podemos escribir un poco mejor que otros, pero debemos esforzarnos para que lo que escribamos sea entendible, se entienda lo que quisimos decir. Y además debe tener una caligrafía perfectamente legible. Anoche charlábamos sobre caligrafía y hoy por hoy que utilizamos esta metodología electrónica, lo que sea, si escribimos o si lo escribimos con una computadora,
además debe ser perfectamente legible. Y además debe tener un orden cronológico de los actos médicos que nosotros vamos a realizar. Y un detalle, cuando hablamos de lo que escribimos que se nos entienda, la terminología adecuada. En muchas oportunidades vamos a ver que hay muchos colegas incluso que nos aportan un informe con siglas, con números y demás, que para quien no está cercano a esa especialidad no lo tiene claro. Esto es exactamente así. O cuando medimos, por ejemplo, presiones intracardíacas y demás, de pronto aparecen siglas, números y demás, que para quien no es experto en la materia, se hace difícil de poder entender. Terminología adecuada. Nadie sabe que bit es blando, indoloro y depresible. Si ponemos bit, tenemos que poner entre paréntesis la aclaración, porque quien lo va a leer puede ser alguien que conozca bit o que no lo conozca. Y en la historia clínica del ingreso deben figurar algunas cosas que evidentemente parecieran tan sabidas y tan imaginadas como normal, pero a veces el tiempo del análisis de los errores nos fueron generando la impronta de ir a buscar cosas importantes. Cuando decimos fecha y hora, sí, fecha y hora del ingreso. No es lo mismo que el paciente haya ingresado a las 7 de la mañana, a las 3 de la tarde o a las 19 horas, de ninguna manera. Y hemos tenido, sin duda, algunos reproches judiciales, como si hubiésemos tenido una falta de interés por ejemplo, no colocar la hora de ingreso. No nos olvidemos que esto sí debe figurar. El diagnóstico presuntivo, naturalmente. A veces el diagnóstico puede ser descriptivo con los síntomas que el paciente tiene porque pienso que puede tener tal cosa, o una catarata de posibilidades, sí, que no sea tan generosa, porque si es tan generosa yo voy a tener que tener la obligación de ir a descartar con exámenes complementarios hasta el último diagnóstico propuesto. Y a todo esto voy a tener el examen que le vamos a realizar, el examen físico. Entonces, el resultado del examen semiológico debe estar pormenorizado, por lo menos lo positivo que encontremos, y debe estar asentado en esta historia clínica que será prolija y que tendrá todos los actos que hemos realizado. Y también hacemos estudios para confirmar el diagnóstico. Pueden ser de laboratorio, pueden ser de imagenología o del que sea. Solicitamos determinado tipo de estudio y deben figurar en este documento que es la historia clínica. Y luego, dentro de la evolución, lo que nosotros debemos hacer constar es cada una de las cosas que nosotros hemos solicitado. Entonces, si solicitamos estudios, deben estar el informe de los estudios. Insisto, para no hacer una cosa kilométrica, podemos anotar los positivos, los que nosotros consideramos que son valorables para la continuidad del tratamiento de este paciente. ¿Qué tratamiento le indicamos? ¿Qué tratamiento le indicamos conforme a lo que pensamos? Y en algún momento, si lo tenemos, el diagnóstico de certeza, que a veces nos puede llevar algunas horas y a veces nos puede llevar algunos días como para mantener el diagnóstico de certeza de este paciente que estamos tratando. Y todo esto debe figurar en la historia clínica. Y la evolución minuciosa del paciente. Todos los días, o a veces en algunos pacientes, deberán tener las veces que nosotros consideremos que fueron necesarias y conforme a las necesidades y a la gravedad del paciente. Las anotaciones deben estar precedidas por la fecha y la hora correspondiente a cada prestación o indicación. Eso lo planteamos antes, fecha y hora. Cuando el paciente ingresa, fecha y hora, cuando nosotros examinamos el paciente y aquellas cosas que debemos asentar, aún que digamos paciente activo, buena evolución, responde, demás, es también una forma de estar contando lo que nos pasó en ese momento de evolución que nosotros vamos a notar. Y debe ser un riguroso orden cronológico. Si yo al paciente lo vi a las 12 del mediodía y luego a las 3 de la tarde, debo decir, a las 12 estaba tranquilo, respondía, y a las 3 de la tarde estaba febril, por ejemplo.
En eso no debemos olvidarnos. Y siempre, absolutamente siempre, debemos identificar o identificarnos con la debida firma y la aclaración de nuestra firma. Debemos identificarnos cuáles son los actos que nosotros realizamos. Ni más ni menos, este documento se llama historia clínica. Esto es importante para un tratamiento clínico. Y si nos planteamos la historia clínica del quirófano, bien, salvando las distancias pasan cosas parecidas. Tenemos una foja. ¿Y quién la debe realizar? La debe realizar el cirujano que, en última instancia, se transforma un poco en la cabeza y en el jefe de ese ámbito. Y deberá realizar esta foja con fecha, hora de inicio y finalización. Y esto no es una cuestión menor. Si la cirugía empezó a las 8, empezó a las 8 y no a las 7 ni a las 8:30. Y si finalizó a las 9:30, finalizó a las 9:30. Este acto es importante que tenga una duración, un tiempo y debe estar constatado en este documento. El nombre completo, por supuesto, naturalmente, de a quién le estamos haciendo la intervención y de cada uno de los integrantes de este equipo, que son los médicos que intervinieron. El titular, el cirujano, el ayudante o los ayudantes, el anestesista, el instrumentista, la enfermera circulante, si hay alguien más que tuvo que ingresar por alguna razón, hacerlo contar. Si esta intervención quirúrgica es una cesárea, quiénes estuvieron, el neonatólogo o el pediatra que participó, todo debe figurar en esta foja. Y además el diagnóstico, por qué motivo estamos donde estamos. Esto es tremendamente importante para que nosotros justifiquemos, y esto podemos entrar en algún otro detalle, qué significado tiene, incluso para la justicia, el hecho de operar, porque comenzamos a agredir a una persona con el ánimo final de mejorar, o de calmar, o de curar. Ese es el motivo por el cual el diagnóstico es importante. ¿Y qué tratamiento le vamos a practicar? Es decir, cuando nosotros tenemos que hacer un procedimiento, una apendicectomía, por ejemplo, y cuando se dice se utiliza según normas o según pautas, no explicamos absolutamente nada. Debemos plantear cuál es la técnica, que la técnica es la que yo mejor utilizo, ¿no es cierto? Porque cada una de las cosas que nosotros hagamos, si no lo tenemos claramente identificado, puede ser cuestionado. Esto es exactamente así. Y en la foja debe ser descrita la intervención quirúrgica. ¿Qué intervención quirúrgica vamos a hacer? ¿Qué técnica vamos a utilizar? Y luego el responsable debe tener o debe generar, al terminar, la firma y con la debida aclaración. Recordemos, ingresamos, hora de ingreso, finalizamos, relatamos todas las cosas que nos pasó, incluso algunas que pudieron haber sido potenciales complicaciones, no sé, una hemorragia o alguna cuestión, y debe estar asentada, naturalmente, con toda la inteligencia que corresponda para asentarla. Esto creo que se entiende. Y el anestesista forma parte también de este equipo y deberá contar con la foja de anestesia. Y también deberán figurar los datos del paciente, porque en última instancia el anestesista, si bien forma parte del equipo, pero hace algo inherente a su arte, su trabajo, que es justamente anestesiar al paciente, controlar los signos vitales. Por eso que planteamos algunas cosas, además de identificar al paciente. La evaluación preanestésica. El paciente tiene absoluto derecho a conocerle la cara al anestesista, a la persona que va a hacer un procedimiento que para muchos, yo creo que para casi todos, nos genera una suerte de temor de no poder regresar de este viaje. Entonces, evidentemente, el examen físico, la contención y todas estas cosas deben estar claramente explicadas en la visita preanestésica. El riesgo anestésico, por supuesto. Plantear que nada de lo que nosotros hagamos es simplemente un trámite, de ninguna manera. Es decir, cada una de las cosas que hacemos, creo que cada una de las cosas que hacemos en la vida no es un trámite. Cruzar la calle no es un trámite. ¿Por qué? Porque yo puedo cruzar, no sé, la avenida 9 de Julio vendado y tengo un riesgo, o puedo cruzar una calle
cualquiera en un barrio mirando para los dos lados y el riesgo es totalmente diferente. Entonces, se trata de estar atentos, de mirar para ambos lados y de cruzar en la senda peatonal. Ahí vamos a tener menor cantidad de riesgo, no cero nunca. Firma con la debida aclaración como para todas las cosas. El anestesiólogo debe naturalmente poner también fecha, hora, método anestésico. Así como planteamos un método quirúrgico, nos planteamos un método anestésico. Es decir, qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que vamos a utilizar para este procedimiento, que naturalmente será un método diferente seguramente a otros. Y las hojas con los signos vitales, que naturalmente son aquellas que nos acompañan o que en todo este proceso, el control de la presión arterial, temperatura, color, vitalidad, pulso, llenado del pulso, todo lo que habitualmente se registran como controles universales. Y luego, al terminar, la recuperación, que debe ser absolutamente ad integrum. El paciente podrá respirar por sus propios medios y podrá ir a su habitación sin tener riesgos posteriores anestésicos. Y si pensamos que lo puede tener, una visita posanestésica no estaría mal. Firma y debida aclaración. Y si pedimos estudios complementarios, hay determinado tipo de cosas que no nos pueden hacer equivocar. Una de ellas es la correcta identificación del paciente. Identificamos al paciente e identificamos los elementos que utilizaremos. La recolección de humores, sangre, líquidos o lo que fuere, la fecha de su realización, el nombre del médico que lo solicita. Y cuando decimos todo esto, es firma y aclaración, no solamente un gancho de quien lo solicita, pero a su vez también aquel colega que lo practique, o potencialmente alguien del equipo, como puede ser un bioquímico que lo practique, debe figurar. Firma y aclaración del que lo practique, que será responsable de realizar ese tipo de actividad. Y todo esto debe figurar en este documento. Debe ser archivado, debe figurar en documentos que se llama historia clínica. Un párrafo especial, casi le diría especialísimo, porque pareciera ser que esta parte no figura en la historia clínica, pero en la planilla de enfermería, que habitualmente es un cuaderno foliado o es una carpeta, y que la enfermera anota cada una de las cosas que hace en su paso, en su guardia. Y esta también debe ser prolija, letractada y legible. Esto es exactamente así, o sea, cuando uno va a verlo, debe poder entender qué fue lo que se escribió. Y todas las indicaciones que seguramente se anotaron en la hoja de indicaciones, que figuraron también en el documento de historia clínica, deben ser ejecutadas con día y hora conforme a las indicaciones médicas. Y la práctica o administración de los medicamentos, de los humores, de las hidrataciones, de los sueros, deben figurar con absoluta claridad. Y después nos pueden pasar que tengamos novedades no esperadas dentro de la evolución, deben constar. El paciente hizo fiebre, el paciente vomitó, el paciente se descompensó, o al paciente le dolió determinado tipo de, no sé, heridas quirúrgicas o lo que fuere, deben figurar esa constancia con hora, medidas que tomó, le dimos un analgésico y a quién se lo comunicó. Al médico de guardia, a su médico de cabecera, deben constar y figurar. Y la supervisión y firma del médico tratante, que en última instancia vendría a ser el director de la orquesta, ¿no? O sea, debe figurar la firma del que ejecuta y la supervisión del médico tratante debe figurar en esta planilla. Pero si esto es importante, fíjense, importantísimo es que esta planilla debe ser coincidente con los actos médicos realizados. Lo mismo debe coincidir en qué hora nosotros lo examinamos, en qué hora indicamos un analgésico, a qué hora salió del quirófano. Todo este tipo de cosas deben ser coincidentes, porque si son dispares, alguna de los dos documentos está siendo mal ejecutado o alguien que lo mire de afuera, desde una ventana, podrá imaginar que estamos faltando a la verdad. Y aparece esta última instancia, que es el alta. El paciente se retira del hospital o del sanatorio. Y nos planteamos, ¿se retira y se curó? ¿Se retira y acá se va a jugar un partidito de fútbol o a
la gran mayoría de los casos no. Y nosotros debemos constar, primero, la fecha en que se va, el horario en que se va, el horario en que se retira, el estado del paciente, cómo está ese paciente en ese momento, las indicaciones que nosotros le debemos realizar para que cumpla en su domicilio. Estos son importantísimos. Reposo, continuidad de la medicación, no sé, algunos ejercicios, vendajes, cuidados, higiene, demás. Lugar y fecha que deba concurrir a control. Y vuelvo a repetir, fecha y lugar en el que deberá concurrir a control. Esto es tremendamente importante porque nosotros no cortamos la relación con el paciente, sino que la continuamos. Y tal es así que nosotros, bueno, hoy tenemos una comunicación muy fluida a través de los teléfonos y a través de la tecnología, pero nosotros debemos continuar el control de esa patología que seguramente está completando su curación o su evolución. Naturalmente, firma y aclaración. Y a continuación quería darles una idea fuerza. Cuando ponemos dentro de las indicaciones del alta médica o sanatorial, y esto vuelvo a insistir, alta médica, hospitalaria o sanatorial, no alta médica, o sea, externamos al paciente del hospital. Y además de todas estas indicaciones, ¿qué solemos poner? Damos signos de alarma. Hemos tenido algunas situaciones jurídicas al respecto de que algún juez interpretó que alarma puede significar gravedad. Entonces, fuimos de alguna manera sacudidos por esta historia. Entonces, decidimos que signos de alarma no vamos a poner y lo vamos a reemplazar por signos de alerta. Esto sí es lo que nosotros le vamos a dar al paciente. Alerta, si se agita, si le duele, si aparece temperatura, si no sé, si sangra o si genera determinado tipo de situaciones, deberá realizar determinado tipo de conducta. Consultas, utilización de anticipos de controles o lo que nosotros creamos conveniente. Y pasamos a completar otro documento que verdaderamente es un documento que es tan importante y lo hacemos tan mal que nos exponemos casi, les diría yo, de una manera ingenua y a veces voluntaria. Hacemos muy mal el consentimiento informado. Y no porque no lo escribimos bien, sino porque el consentimiento informado no es solamente una foja, una hoja que debe firmar el paciente o el familiar. Es verdaderamente un documento en sí mismo. Y por lo tanto, este convenio que realizamos con el paciente en cuanto al suministro de actos médicos de recuperación de la salud, debe estar absolutamente informado el paciente. Y deberá ser otorgado por el paciente este consentimiento en forma personal. Yo, paciente, conozco y voy a ser sometido a determinado tipo de procedimiento. Si se trata de un menor, naturalmente por sus representantes legales, lo que vamos a ampliar a continuación. Pero el paciente debe estar perfectamente al tanto de los procedimientos que le vamos a realizar, excepto que sea una verdadera urgencia. Y cuando hablamos de consentimiento informado, lo dice el artículo 26 del Código Civil y Comercial, es el ejercicio de los derechos por las personas menores. O sea, cuando hablamos de menores, hablamos de la incapacidad que tienen como para poder hacer uso de sus actos y lo hacen a través de sus representantes legales, que habitualmente son sus padres, naturalmente, o sus progenitores, o sus tutores. Y los adolescentes, aquellos que tienen entre 13 y 16 años de edad, tienen aptitud para decidir por sí mismos respecto a aquellos tratamientos que no resultan invasivos. Pueden decidir por sí mismos aquellos procedimientos que no resultan invasivos, pero no deben comprometer su estado de salud o provocar un riesgo grave en su vida o en su integridad física. No voy a hacer determinado tipo de tratamiento porque no se me da la gana. Un niño de 13 años o de 14 años hay que explicarle con claridad algunas cosas
cuando necesitamos realizar un tratamiento. Si se trata de tratamientos invasivos que comprometen su estado de salud o está en riesgo la integridad de su vida, el adolescente debe prestar su consentimiento. Seguimos en este rango de 13 a 16, con la asistencia de sus progenitores. Si el tratamiento es invasivo o puede comprometer su salud, por ejemplo, un tratamiento que pueda generar consecuencias como un tratamiento oncológico, por ejemplo. Ahora, esto no es una situación menor. El conflicto de ambos, referimos a los progenitores, ¿cómo se resuelve? El papá dijo que no, la mamá dijo que sí. ¿Cómo se resuelve? Teniendo siempre en cuenta el interés superior sobre la base de la opinión médica respecto a las consecuencias de la realización o no de este acto. El interés superior. ¿Y quién es el protagonista de esta película? Ni más ni menos que el paciente. Entonces, debemos velar por su integridad y no por el conflicto que puedan llegar a tener, hoy no es tan infrecuente, los progenitores de este niño. Y en los adolescentes a partir de los 16 años de edad, bueno, son considerados como un adulto para tomar las decisiones atinentes al cuidado de su propio cuerpo. Son considerados como un adulto. Pueden decidir ellos mismos si desean o no realizar determinado tipo de tratamiento. ¿Y qué es el consentimiento informado? Es la declaración de la voluntad de aceptar o rechazar. Es decir, no es que voy a firmar y definitivamente me voy a someter. Por eso debo estar informado de cada una de las cosas que me proponen realizar. Y debe estar efectuada por el paciente o por sus representantes legales a través del cual, considerando las circunstancias de autonomía, evaluada la competencia y comprensión de la información suministrada. La persona debe entender con absoluta claridad y debemos explicar con las palabras suficientes referida a un plan de diagnóstico, que puede ser terapéutico, quirúrgico o de investigación científica o hasta incluso paliativo. ¿Qué debe figurar? El estado de salud del paciente, el procedimiento propuesto y los objetivos perseguidos. Nosotros vamos a hacer este tratamiento y tenemos determinado tipo de objetivos: curar, paliar, mejorar, evitar, todo ese tipo de cosas que el paciente debe estar enterado. ¿Cuáles son los beneficios de realizar determinado tipo de tratamiento? Pero a su vez debemos aclarar que el tratamiento o el procedimiento puede tener riesgos, molestias o incluso efectos adversos que pueden ser previsibles o a veces no previsibles, pero pueden estar, pueden acompañar. Recuerden que en biología nosotros no podemos garantizar absolutamente el éxito de nuestro procedimiento. ¿Hay procedimientos alternativos? Debemos especificarlo. Sí, hay procedimientos alternativos que también tienen su riesgo, tienen sus beneficios y tienen sus perjuicios, definitivamente sí. Y debemos también explicar que hay un plan B, quizás un plan C, quizás un plan D. Las consecuencias previsibles de la no realización de este procedimiento propuesto alternativo. Si no te operamos, podés con el antibiótico mejorar o podés hacer una peritonitis. Esta alternativa el paciente debe conocerla con claridad y ser responsable si realizamos o si no realizamos el procedimiento. Y el derecho que le asiste este consentimiento al paciente de padecer una enfermedad irreversible, incurable o en estadio terminal. ¿Y qué puede hacer el paciente? Y rechazar, por ejemplo, procedimientos quirúrgicos, hidratación, reanimación o retiro de medidas de soporte. El paciente tiene derecho de hacerlo. Y también tiene derecho a recibir cuidados paliativos cuando evidentemente la situación de su salud se haga un poco más complicada. Ahora, el consentimiento informado en esta etapa de pandemia deben contener algunas cosas diferentes. Nosotros entendemos que, así como estamos en un escenario diferente, debemos analizar que en este modo pandemia hemos realizado determinado tipo de cosas muy cercanos a ver todo con ojos de COVID-19. Entonces, algunas cosas no debemos olvidar. Primero,
que los profesionales de la salud hemos tomado todas las precauciones y el paciente debe enterarse de bioseguridad dispuestas por autoridades nacionales, no las que nosotros imaginamos. Los protocolos están todos hechos. Desde la OMS, lo tomó la autoridad nacional, las provinciales, las municipales, y luego nosotros, incluso en las instituciones, no podemos inventar cosas nuevas ni descubrir la pólvora, pero que sí tomamos todas las precauciones, o más, quizás, y el paciente debe conocerlo. Pero debe ser consciente que a pesar de todas estas rigurosas prevenciones, no se puede asegurar con certeza que no existe la posibilidad de contagio. ¿Quién nos puede garantizar que un enemigo que no conocemos, sabemos que tiene altísimo nivel de contagiosidad, no puede de alguna manera generar un contagio muy a pesar de que nosotros tomemos todas las precauciones? Y esto debemos conocerlo, debemos saberlo. Y que además debo conocer las complicaciones de este procedimiento y comprendo que si las mismas pueden agravarse si concurro infectado o si me contagio de COVID-19 y realizamos un procedimiento. Sin duda podemos tener una complicación de la patología de base por la cual nosotros le habíamos propuesto realizar este tipo de tratamiento. Y además, naturalmente, de estilo, que no debo haber viajado, no debo haber realizado viajes a la zona de circulación viral. Bueno, quizás hace un par de semanas atrás decíamos, bueno, si viniste de China no te quiero, si viniste del norte de Italia tampoco, pero hoy tenemos virus circulante en muchas provincias que nos rodean y naturalmente eso también aumenta los riesgos. Y tampoco debo presentar síntomas, como fiebre, dolor de garganta, todo lo que conocemos, dificultad respiratoria, alteraciones del gusto del olfato, entre otros más importantes. Esto es importante que nosotros lo sepamos y que no sea de ninguna manera ocultado, porque esto puede generar, lamentablemente, algunos riesgos que pueden modificar la calidad de nuestro tratamiento. Pero además hay otra instancia. Debe figurar que se autoriza al profesional médico o a su equipo de salud a suspender este tratamiento, que puede ser cualquiera, clínico o quirúrgico, ante cualquier circunstancia de riesgo que sea potencial, y esto seguramente lo han visto algunos países que prácticamente han utilizado todo el recurso en atender pacientes COVID y han pospuesto algunos tratamientos clínicos o quirúrgicos, aquellos sí que pudieron ser pospuestos, porque evidentemente la emergencia sanitaria ameritaba que sea de esa forma. Y nosotros, como pacientes, debemos autorizar a ese equipo de salud a realizarlo y no, cuando pasen esto, poder reprocharlo o poder demandarlo. Y para todos, absolutamente para todos, estos modelos de consentimiento informado, que son nada más que guías, para realizar, están a disposición en la web del Colegio de Médicos de Santa Fe Primera. Están a disposición los quirúrgicos, los clínicos, aún los de telemedicina, que, bueno, es uno de los elementos que evidentemente vinieron ahora con mucha fuerza y con toda seguridad se van a quedar y que nosotros tenemos de alguna forma la obligación de regularlos. Bueno, esta imagen es una imagen interesante, porque además de poner un hermoso estetoscopio Littmann, medicamentos, cápsulas, aparece otro instrumento que no es para romper nueces ni para buscar reflejos rotulianos, simplemente está tratando de realizar un ejemplo de cuáles son los que nos están mirando y aquellos que van a impartir justicia por lo que hicimos o por lo que dejamos de hacer. Y aparece el concepto de judicialización y praxis médica. Práctica médica y judicialización. Evidentemente no lo tenemos así tan metida en todas las profesiones, pero sí en la medicina, y por eso que todos aquellos que estemos cerca de todo esto debemos conocer muy bien, tanto como la patología, el tratamiento de la patología, el tratamiento de la implementación o el tratamiento de la documental que debemos realizar, porque nuestro arte es hacerlo mejor y además plasmar en un documento todo lo que hicimos.
y aparece este término. Y esta es otra de las ideas fuerzas que queríamos plantear hoy. Este término, yo diría, durante mucho tiempo estuvo, y creo que todavía está, vinculado al médico. Mala praxis igual médico. Yo la verdad no conozco mala praxis de un abogado, mala praxis de un juez, que verdaderamente a veces cometen errores gravísimos, o de un ingeniero, de un contador, o de un escribano. Igual médico. Entonces, nosotros proponemos desterrar este término que sea destinado al médico y proponemos que nos juzguen por la responsabilidad profesional. Y esto de alguna manera está vinculado a lo que nosotros pretendemos, que nos juzguen por nuestros actos, que nos juzguen por nuestra profesión, por nuestros actos y nuestra responsabilidad médica. Y no que cada fracaso terapéutico o hasta incluso cada error seamos sometidos a la mala práctica, como si nosotros hubiésemos tenido la voluntad real de generar un daño. Y estamos muy lejos de eso. De hecho, ni antes, ni durante, ni ahora nos preparamos como para realizar malas prácticas. Esto no cabe en la menor duda. Y la responsabilidad profesional es algo que de alguna manera nos implica algunas reflexiones, porque aquellos que hemos abrazado esta apasionante profesión de médico, sabemos que nuestra tarea diaria nos vincula a seres biológicos, y lo repetimos, a seres biológicos. O sea que lo nuestro no es matemático, no es lineal. Por lo tanto, no es infalible. Nosotros realizamos actos buscando la potencialidad de tener éxito. No lo podemos garantizar al éxito, jamás, porque los seres biológicos no reaccionan de una manera matemática. Un tratamiento en un paciente no es exactamente igual a un tratamiento en otro paciente. Siempre debemos manejarnos bajo la premisa de cada acto médico, por los cuales nosotros nos formamos y que cumplen con nuestro arte. Y nuestro arte es prevenir, curar o recuperar, prevenir enfermedades, curar patologías y recuperar todo lo que podamos si esa patología ha generado alguna potencial secuela. Debemos recuperar, pero siempre cumpliendo a conciencia con toda la documental. Lo que hicimos, lo que preparamos debe figurar, que es ni más ni menos la justificación y demostración de la correcta atención a nuestros pacientes, aún sin haber logrado los resultados de éxito esperados. Es decir, no nos podemos nosotros ni la sociedad medirnos solamente por el éxito, porque no es exactamente de esta forma. Evidentemente podemos hacer cosas muy buenas y no haber sido el número uno en la carrera de Fórmula 1, justamente no haber ganado, y podemos haber hecho muy bien las cosas. Si hacemos un análisis algo más profundo, nos daremos cuenta que nuestra profesión, la profesión de médico, es seguida con atención por algunos, los que aguardan cualquier equivocación o error para juzgarnos con severidad. Recuerden, sobre todo los más jóvenes, que hay muchas ventanitas abiertas que están mirando con mucha atención que estamos haciendo. Y además, siempre nos argumentan cosas como de ustedes tratan a la salud de la población, o de usted depende la vida de los pacientes, como si fuésemos los dueños. Pero no nos coloca, esto claramente nos coloca en desventaja, porque se nos exige todo, pero no se nos reconoce todo. Si hacemos bien, está bien, es lo que correspondió. Si hacemos mal, nos castigan con muchísima severidad. Y de alguna forma, nosotros tenemos que ser absolutamente conscientes de qué cosas debemos hacer y que no debemos de ninguna manera prestarnos a hacer el jamón del sándwich para algunos que han intentado generar un tremendo negocio con nuestra actividad, pero a su vez con nuestra profesión, con nuestra, hasta con nuestra ilusión, con nuestra carrera, con nuestra humanidad, con nuestra familia y con nuestro pensamiento. Hay muchas profesiones que ponen cada día en juego la vida de personas y son jugados de otra forma, de otra manera. Entonces, es evidente que
Algunos inventaron todo esto, les resultó un interesante negocio y lo sostienen absolutamente con mucha fuerza, porque evidentemente genera cosas, pero genera cosas a costa de nosotros mismos. Pero cuando nosotros nos planteamos esto, no queremos victimizarnos, no pretendemos victimizarnos, aunque naturalmente como cualquier otro nos gusta que reconozcan nuestro esfuerzo cotidiano, sin duda, con los que realizamos nuestra tarea todos los días y con los que nos preparamos todos los días, no solamente el día que egresamos de la facultad, sino todos los días hasta el último día que ejercemos. ¿Saben una cosa? Queremos igualdad. Y eso es un derecho inalienable para cualquier profesión, para cualquier trabajo o para cualquier integrante de la sociedad. Queremos igualdad ante la ley. Y eso es un derecho que vamos a seguir de alguna manera reclamando, porque sin duda que no somos juzgados exactamente igual. Y esta imagen que me parece extraordinaria, porque también ha sido un profesional, un colega odontólogo que sacó esto, y nos permite de alguna manera generar una reflexión, porque sabemos que debajo de esto lo conocemos, los que somos santafesinos lo conocemos, pero nos permite reflexionar que si la niebla no nos permite ver con claridad, aguardemos a que se despeje, aguardemos a que aclare. Esto verdaderamente es importante porque nosotros presumimos que hay abajo, pero hoy no lo vemos, aguardemos. Y cuando hablamos de responsabilidad profesional, tenemos que tener absolutamente claro que debemos aprender antes y no arrepentirnos después. Y si nosotros verdaderamente pretendemos cruzar el río, pretendemos llegar a la otra costa, debemos hacerlo por la puerta grande y con la mejor iluminación posible. Muchas gracias para todos por haberse levantado temprano y por tener la generosidad y la gentileza de haberme escuchado. Estoy a disposición de ustedes.